Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Deel. Deel no es otra plataforma de nómina más. Es la herramienta que tu equipo realmente disfrutará usar. TI, recursos humanos y nómina, por fin en un solo lugar. Una solución completa diseñada para dar tranquilidad. Para mayor información visita deel.com/línea. Clic en la descripción. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en BloombergLinea.com, y hoy les traigo una entrevista especial con Alberto Hades, que es director ejecutivo, socio y jefe de research en el hedge fund NWI Management. Su visión sobre la inflación en Estados Unidos y las próximas decisiones de la Fed, las tasas en Japón y cómo ve las valuaciones de empresas vinculadas a la inteligencia artificial. Además, qué pasa con el Bitcoin y el oro, por qué está optimista con Argentina para el 2026 y cuáles son los activos del país que elige para invertir. Espero que disfruten de nuestra conversación y, como siempre, no se olviden de compartir, dejar un comentario y, por qué no, un 5 estrellas o un pulgar arriba si les gustó este capítulo. Alberto, un placer tenerte acá de nuevo en la Estrategia del Día Argentina. Muchísimas gracias por tu tiempo y estar acá con toda la audiencia de BloombergLinea.com. Muchísimas gracias a vos, Francisco, por invitarme. Es un placer. Lo hicimos la vez pasada, pero por las dudas, para quienes te escuchan por primera vez, contanos un poco cómo es tu trabajo hoy en Nueva York, en NWI Management, algunos datos duros de la firma, como Assets Under Management, quiénes trabajan ahí, qué haces vos. Dale. NWI Management es un hedge fund macro global, o sea, es un fondo que participa en mercados, en todos los mercados, en todo tipo de mercados, o sea, bonos, acciones, monedas, commodities, crédito y en todas las geografías. Es un fondo que se lanzó en el año 97, así que tiene casi 30 años, maneja entre 3 y 4 mil millones de dólares, es muy activo y muy respetado. Inicialmente estuvo muy enfocado en los primeros años, muy enfocado en mercados emergentes y así se hizo muy conocido, pero con el tiempo se ha globalizado el fondo, o sea, los mercados emergentes son parte, si querés, del ADN de la gente que trabaja en el fondo y con una historia muy larga mía y por supuesto también del socio principal, una historia muy larga en los emergentes, pero hoy es un fondo global que invierte en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en todas las geografías. Yo soy el jefe de economía y estrategia, yo tengo una carrera larga que comencé en los mercados financieros en el año 94, siempre en el lado de investigación y estrategia, y mi función ahí es analizar los datos, analizar las narrativas, modelar los distintos activos e identificar oportunidades de inversión, típicamente con un horizonte, te diría, de 1 a 3 meses. Sea posiciones largas, o sea, comprar activos, o posiciones cortas, vender activos, o lo que se llaman relative value trades, donde te vas largo uno y te vas corto otro, esperando que haya algún tipo de convergencia entre esos activos. Justo en el episodio de ayer tuvimos a Hernán Iglesias Ilia, con quien entiendo tenés todavía una relación, Una buena relación, cosas para Seúl. ¿Vos te imaginabas quedarte tanto tiempo en Nueva York cuando llegaste, o fue algo que se fue estirando año a año? Muy buena pregunta. La verdad es que no pensaba quedarme tanto tiempo en Estados Unidos directamente. Yo cuando llegué a Estados Unidos en el año 89, que vine a hacer un doctorado en economía, la verdad que pensaba, bueno, yo no sé si voy a hacer el doctorado por ahí. Hago los primeros 2 años, que son cursos, y con un máster me vuelvo a Argentina y me consigo un trabajo. Bueno, me gustó, me gustaron los 2 primeros años, entonces dije, me quedo y hago la tesis y termino el doctorado y después me vuelvo a Argentina. Y cuando me gradué dije, bueno, ya que estoy acá, trabajo un par de años y después me vuelvo a Argentina. Y así se fue extendiendo la cosa. La verdad que nunca, cuando me vine a Estados Unidos, nunca pensé que iba a terminar viviendo más tiempo en Estados Unidos que en la Argentina. Mis hijos nacieron acá, son mexicanos, obviamente hablan castellano perfecto y durante el Mundial hinchan por la Argentina, pero son americanos, están asentados en Estados Unidos y
bueno, volverme a la Argentina para mí tendría desafíos importantes, obviamente, tanto laborales, pero sobre todo familiares. Tengo un amigo argentino, ¿no?, que vive en Greenwich y se está haciendo la pregunta. Yo tengo prácticamente la mitad de mis amigos que se fueron a estudiar afuera y se instalaron allá, todavía no volvió la gran mayoría. Quería preguntarte qué reflexiones tenés. Por ahí nosotros estamos en la edad de empezar a tener hijos, o algunos ya tienen varios, pero en términos de los que están pensando en volver o no, más allá de que sea una situación muy personal, tu propia experiencia, ¿cómo fue quedándote tanto tiempo afuera? Mira, es como dicen en los mercados, de alguna manera, a ver, dos cosas te digo. La primera es que obviamente va a depender mucho del sendero que adopte la Argentina en los próximos años, ¿no? O sea, imagínate, yo me fui de la Argentina en el año 89, que debe haber sido, dejando de lado el 2001, probablemente uno de los peores años para la Argentina en muchas décadas. Y es un país que ha tenido a lo largo de los últimos 35 años muchísima volatilidad. Uno tenía un trabajo, tenía ahorros, etcétera, y de repente perdías una porción importante por devaluación, confiscación, default, etcétera. Entonces, siempre uno hacía una comparación. En Estados Unidos tenías la posibilidad de una carrera estable, sostenida, crecer, ahorrar, no tener grandes sorpresas. De vez en cuando obviamente las tenías. En el 2008-2009 la tuvimos, en el 2001 la tuvimos. Con la pandemia fue una cosa global. De vez en cuando tenés sorpresas, pero este no es un país en el que tenés que levantarte a la mañana y leer 5 periódicos porque no sabes por dónde te van a agarrar, ¿no? 5 diarios. En la Argentina la situación es distinta. Entonces, depende un poco del sendero de la Argentina. En países de la región, cuando uno los compara y dice, bueno, Estados Unidos versus Brasil, Estados Unidos versus Chile, Estados Unidos versus Uruguay, colegas que yo tengo que son de esos países tienen una decisión un poco más complicada porque pueden hacer una carrera bastante razonable y bastante estable con un crecimiento sostenido en esos países. En la Argentina ha sido más complicado. Habiendo dicho eso, Estados Unidos es un lugar muy exigente que tiene sus problemas al mismo tiempo. Por ejemplo, en particular, la vida familiar es bastante más laxa acá que en Argentina. Las amistades son bastante más laxas. La gente se mueve mucho más en Estados Unidos. Entonces, no tenés esas amistades de abuelos, padres, hijos, familiares de mucho tiempo. Si vivís en Buenos Aires, la gente rara vez se va de Buenos Aires. Entonces, podés sostener amistades de mucho tiempo con un clima favorable que permite juntarte a comer, a socializar. En Nueva York, sobre todo, tenés 4 o 5 meses que son muy duros y es muy difícil salir. La presión sobre los niños, sobre los chicos, la presión educativa es muy intensa. O sea, el grado de competencia para que los chicos entren a buenas escuelas, a buenos colleges, eso no se ve en Argentina. Sí lo ves a un nivel, digamos, más avanzado cuando querés hacer un buen máster o te querés ir afuera, pero no a niveles chicos de 7, 8, 10, 12 años que están bajo muchísima presión. Entonces, es una decisión complicada. Los dos lugares tienen ventajas y desventajas, y hay una cosa que yo creo que yo he aprendido con los años, y es, una vez que te fuiste una vez, nunca estás del todo contento en ningún lado. O sea, siempre algo te falta. Cuando estás acá, te falta el calor humano, la amistad, la espontaneidad, el clima, a veces, de Buenos Aires. Y cuando estás en Buenos Aires, te falta la energía, el dinamismo, la frontera, el entusiasmo, la ambición de Nueva York y de Estados Unidos. Yo creo que una vez que uno se va, es como que nunca te sentís 100% cómodo en ningún lado. Ahí solo para agregar mis 2 centavos a la audiencia, yo viví 11 años en Inglaterra y me tiraron muy fuerte las raíces por el trabajo de mi padre, que trabajaba en Shell, y nos volvimos con mis padres en el 2012 más o menos, pero mis 2 hermanos se quedaron viviendo allá hasta el día de hoy. Así que para demostrar un poco cómo es tan personal la decisión. Pero bueno, Alberto... Porque tiene solamente una cosa para agregar, y es lo que hace una diferencia. O sea, yo me fui por primera vez de la Argentina en el año 84, por un año. Y después me volví a ir en el año 89, y ahí ya me quedé acá. La diferencia que ha hecho la tecnología, primero el email, y después el iPhone, y el FaceTime, y WhatsApp, y la posibilidad de viajar, o sea, que el costo de los pasajes el pasaje de avión no sea prohibitivo, como era, yo qué sé, cuando yo era chico, irse de viaje implicaba ahorrar no sé cuántos años, porque eran prohibitivos los pasajes. Uno está lejos, pero está cerca de alguna manera, porque, o sea, si querés, vos podés estar en Inglaterra y tus padres pueden tener GPS en su celular y saber exactamente
exactamente en dónde estás en cada segundo del día, y cuando tienen ganas te llaman por FaceTime y te ven. Obviamente no te abrazan, no te besan, no te huelen, pero uno tiene un diálogo que cuando yo me fui por primera vez no existía. Era una vez por semana te ibas a un teléfono público, hablabas 3 minutos y te gastabas $50. Era una cosa salvaje, ¿no? Y uno mandaba cartas que llegaban 2 semanas después, o cassettes que llegaban 2 semanas después. La comunicación también ha hecho mucho más fácil vivir separado. Tal cual, coincido. Bueno, te paso a las temáticas habituales de este podcast. ¿Qué conclusiones sacaste del dato de inflación de noviembre en Estados Unidos? ¿Por qué se cuestionó el dato tanto? Pero aún así el Nasdaq, el S&P no se mostraron significativamente dudosos, digamos, subieron desde entonces. Sí, yo creo a ver, hay algo que es incuestionable y que es que la calidad de ese dato dejó mucho que desear por 2 motivos, diría, o 3 motivos. El primer motivo es un motivo que se viene arrastrando desde principios de año, y es que ha habido recortes de personal en muchas áreas del gobierno, incluido el BLS, el Bureau of Labor Statistics, que es como nuestro INDEC, digamos, que son los que recaudan muchos de estos datos, y entonces hay dudas sobre qué tan, la palabra sería en inglés comprehensive, pero qué tan abarcativo son las encuestas que se están realizando hoy versus las que se realizaban hace 5 o 10 años. Ese es el primer punto. El segundo punto es que como esa encuesta se hizo en parte durante el shutdown, o sea, durante el cierre del gobierno, hay muchos segmentos del IPC para los cuales no había datos. Y el BLS tiene un procedimiento que siguen para el caso de que le falten datos en algunos segmentos, pero acá le faltaban muchos datos. O sea, había muchos segmentos del IPC que no tenían datos y para los cuales siguieron las reglas, o sea, no hicieron nada raro, siguieron las reglas, pero las reglas en muchos casos implicaban asumir 0 de inflación. Cuando uno sabe que la inflación en ese segmento venía subiendo al 0.2, 0.3%, ellos asumieron 0 para el mes. Y el tercer factor es, nuevamente, que por el cierre del gobierno, mucho de la toma de la muestra se concentró en la segunda mitad de noviembre, que es típicamente el periodo de oferta por Thanksgiving. Entonces, donde muchos de los precios bajan por ofertas especiales, estacionales por Thanksgiving. Entonces, claramente muchos de los economistas que siguen muy de cerca los números y que se dedican específicamente a pronosticar el número mensual de inflación o el número mensual de empleos creados, números mensuales, anticiparon antes de que saliera el número que este número iba a estar muy sesgado a la baja. Y no solamente eso, sino que se espera que en los próximos meses siga sesgado a la baja, en particular por el componente inmobiliario, que va a seguir sesgado a la baja en los próximos meses. Eso te va a restar entre 7 y 9 puntos básicos del IPC anual, o sea, año contra año, no del mensual, sino del año contra año. Ahora, los mercados hicieron rally, yo creo, por 2 motivos. El primer motivo creo que es que a pesar de la mala calidad de los datos, no había una indicación en los datos parciales de que la inflación se estuviera acelerando. O sea, sí estaba sesgada a la baja, pero no parecía que se estuviera acelerando, que era una preocupación que tenían muchos, que decían, bueno, los aranceles recién entraron en efecto en agosto, en 2018-2019, cuando se impusieron aranceles, eso demoró 3-4 meses en verse reflejado en el índice, así que por ahí se va a empezar a ver reflejado en noviembre, diciembre. Bueno, no hubo una aceleración clara del índice de inflación. Segundo, algunos concluyeron que la Reserva Federal iba a tomar estos datos, si no los iba a tomar at face value, la presión del Ejecutivo sobre la Reserva Federal para recortar tasas iba a aumentar, porque van a decir, bueno, mirá los datos, y es efectivamente lo que sucedió. O sea, salieron Bessent, Miran y Hassett, los tres a decir, los economistas se equivocaron, acá no hay ninguna presión inflacionaria, la inflación está cayendo, la Reserva Federal tiene que cortar tasas. Y por último, lo cierto es que el mercado accionario, al margen del tema liquidez, o sea, de recorte de tasas de interés que puedan aumentar la liquidez, opera también, obviamente, por ganancia de las empresas y por crecimiento. Y los números de crecimiento de PBI, por lo menos, vienen razonablemente bien, y las ganancias de las empresas también. Así que ese rally va a estar influenciado por la política monetaria de la Reserva Federal, pero el crecimiento es un factor dominante, obviamente, y el crecimiento sobre todo de las ganancias. También tuvimos en los últimos días un dato de empleo relativamente sorprendente, menos solicitudes iniciales
de lo que se esperaba. ¿Qué estás viendo ahí en términos también de anticipar qué podría llegar a ser la Fed en enero? Bueno, en términos de empleo estamos viendo una disociación clara entre los números de PBI, que están viniendo razonablemente fuertes. Obviamente tuvimos una primera mitad del año bastante débil y vamos a tener un cuarto trimestre muy débil por el cierre del gobierno. Pero los números de PBI están viniendo razonablemente bien y este año probablemente terminaremos, a pesar de los aranceles recíprocos, de los vaivenes en la política económica, de la incertidumbre, de la volatilidad, de todo, vamos a terminar con una tasa de crecimiento muy cerca de lo que la Fed promedio, ¿no? Muy cerca de lo que la Fed estima es el potencial de crecimiento para Estados Unidos, que es aproximadamente 2%, 1,8, 1,9. Entonces, lo que estamos viendo es un crecimiento razonable, una tasa de crecimiento razonable, una tasa del empleo muy débil, con un mercado laboral que da señales de enfriamiento, tanto en contrataciones, o sea, los números de empleo, como lo que se llama acá job openings, o sea, ofertas de empleo, como algunos otros indicadores que siguen los analistas que siguen muy de cerca el mercado laboral, y en particular hay dos que se siguen muy de cerca. Uno es lo que se llama el quits ratio, que es el porcentaje de empleados que renuncia voluntariamente a un empleo porque cree que puede conseguir otro. Y eso, bueno, cuando el mercado laboral está muy fuerte, el quits ratio sube, porque la gente tiene confianza de que al renunciar va a poder conseguir. Cuando el mercado laboral se debilita, el quits ratio cae, el quits ratio viene cayendo. Y después tenemos layoffs, o sea, despidos, que no están aumentando significativamente, pero están subiendo de a poquito. Entonces, hay una serie de indicadores que muestran un mercado laboral más débil, y ahí hay tres hipótesis, digamos. La primera hipótesis es que los números de PBI están bien, los números de empleo están mal, y vamos a tener un catch-up eventualmente cuando haya revisiones de los números de empleo a los números de PBI. Los números de empleo van a mejorar. Hay una segunda hipótesis que dice lo opuesto, que dice que los números de empleo están bien, los números de PBI están inflados por algún motivo, y cuando haya revisiones a los números de PBI, acordate que hay tres lecturas del número de PBI, el PBI se va a desinflar. Entonces se van a hacer consistentes. Y hay una tercera hipótesis que dice que en realidad los dos están bien, que lo que estamos viendo es un boom de productividad por inteligencia artificial, y que eso es consistente con mayor crecimiento del PBI, poco crecimiento del empleo y mucho crecimiento de la productividad. Y vamos a tener que esperar, porque la realidad es que los últimos 2 o 3 meses la calidad de los datos ha sido muy mala, y al mismo tiempo los números de productividad muchas veces demoran más de lo que los mercados pueden tolerar. Lo mismo pasó con el Internet, con el boom de Internet. O sea, se viene el boom, se viene la productividad, y eventualmente hubo una productividad, un aumento en la productividad, pero demoró varios años en aparecer en los datos. Yo creo que lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial. Así que yo creo, mi impresión es que los números de PBI van a ser revisados a la baja en las próximas lecturas, y se van a volver más consistentes con los números de empleo, que están sufriendo por una variedad de factores. La inteligencia artificial está pegando en algunos sectores del empleo, no es generalizado, está pegando en algunos sectores del empleo, pero al margen de eso, la incertidumbre no favorece el empleo. El hecho de que las empresas les cueste planear, porque no saben si los aranceles quedan, no quedan, los cambios de política quedan, no quedan, etcétera, está tornando a las empresas más cautas y está desacelerando las contrataciones. Al margen de que hay menos oferta también, porque la frontera ha quedado cerrada, entonces hay menos oferta de empleo, las empresas saben eso y entonces tratan de trabajar con los empleados que tienen. ¿Y la decisión de enero? ¿Qué estás viendo? La decisión de enero, el mensaje que hemos recibido de un buen número de miembros de la Fed es que ya estamos a un nivel, y creo que fue lo que dijo Powell también, ya a menos que haya sorpresas en los datos, el nivel actual de tasas es un nivel de tasas adecuado, muy cerca del neutral y consistente con nuestras proyecciones de empleo y de inflación. Entonces vamos a observar los números hacia adelante y vamos a tomar una decisión en base a los números. Mi impresión es que un mes de números, a menos que sean espantosos, no justificaría un recorte de tasas. Entonces yo, si tuviera que aventurarme, diría que lo más probable es que, como decimos acá, on current trends, o sea, con la información que tenemos ahora, lo más probable es que se saltee en enero. ¿Tengo gran convicción de eso? No, pero yo diría que hoy debe ser
60-40. 60 que se lo saltean, 40 que exportan otra vez. Clarísimo. Y la situación de Japón la venís comentando también en tus resúmenes matutinos. ¿Cómo estás viendo la situación de tasas ahí del Banco Central japonés? Japón es un caso muy interesante porque obviamente es un caso que va a contramano de todos los otros bancos centrales, o de la mayoría de los otros bancos centrales. Tenemos, no todos, tenemos algunos bancos centrales en Asia, por ejemplo, Australia, donde el sesgo es a mantener tasas o subirlas, pero en Occidente, el Banco Central de Inglaterra lo más probable es que recorte tasas, el Banco Central Europeo lo más probable es que mantenga las tasas por un tiempo, y obviamente la Fed, el sesgo es a eventualmente seguir recortando. Japón, que ha tenido una política monetaria ultra laxa, se ha embarcado en una, como llaman ellos, normalización, que implica una suba gradual de tasas. El mercado ahora descuenta que entre junio y julio habrá una suba adicional de tasas de 25 puntos básicos, y lo que habrá que ver en particular es cómo reacciona el mercado de bonos japoneses a la combinación de suba de tasas y mayor estímulo fiscal, porque bueno, si uno mira lo que ha sucedido con las tasas de 10 años o los bonos más largos, obviamente ha habido una suba muy alta en las tasas ahí, y Japón ha sido la moneda o el fondeador tradicional de inversiones fuera de Japón. O sea, el inversor japonés y no japonés se endeuda en yens a una tasa muy baja y va por el carry o por acciones en mercados en los que está optimista. Y una suba de tasas en Japón y sobre todo una suba de rendimiento de los bonos puede hacer que algunas de esas posiciones comiencen a desarmarse y eso generar volatilidad en los mercados globales, al margen de que, digamos, en el margen es probable que empecemos a ver menos inversión saliendo de Japón, menos flujo saliendo de Japón hacia Europa, Estados Unidos, etcétera, porque por ejemplo con Europa el diferencial de tasa ya no es tan interesante, entonces ¿por qué salir de Japón para comprar bonos europeos? Con Estados Unidos todavía hay un diferencial interesante, pero se va a ir achicando, así que esa es una dinámica que hay que mirar muy de cerca. Obviamente recibimos datos con regularidad en Japón, los últimos números de inflación dieron un poco más bajo de lo esperado, eso generó cierta expectativa de que por ahí el Banco Central de Japón no subiría tasas en junio-julio, pero enseguida el mercado se dio vuelta y sigue descontando una suba en junio-julio. Pero más allá de la volatilidad que mencionaste, ¿hay algún riesgo estructural que se empiece a desarmar ese carry de tantos años? Lo hay, sí lo hay, porque es un riesgo, es un carry que ha armado posiciones en Estados Unidos, en Europa, en mercados emergentes, y eso, si Japón sigue normalizando su política monetaria y las tasas de rendimiento de los bonos se asemejan a las de Estados Unidos, Europa y otros mercados, ese flujo fuera de Japón que ha armado posiciones enormes, y no solamente Japón, lo mismo ha pasado con Taiwán, con Corea, con otros mercados, se va a desarmar y eso va a complicar el financiamiento, bueno, va a desarmar posiciones, pero al margen también va a complicar el financiamiento de desbalances muy grandes que tiene Estados Unidos, por ejemplo, ahora. O sea, los déficits fiscales de 6-7% del producto van a ser mucho más difíciles de financiar sin entradas de capital. A grosso modo, ¿cómo te parás en este debate de si las valuaciones de empresas vinculadas a AI están justificadas o no? Hay un cambio estructural fundamental, definitivo. Esto no es, digamos, no es la burbuja de los tulipanes que no tenía ningún fundamento. Hay un cambio muy significativo. Me parece que el mercado se ha adelantado mucho a lo que es razonable esperar en términos de resultados. Que los resultados que se esperan en términos de aumento de la productividad y generación de ingresos para esas empresas son demasiado optimistas, por lo cual creo que va a haber una corrección en los mercados, en empresas involucradas en alguna de las empresas involucradas con inteligencia artificial. Yo creo que va a haber una corrección. Tiene elementos, cuando uno ve que los precios suben de manera exponencial, es muy difícil de justificar con los fundamentales. Entonces yo creo que vas a tener una corrección, pero yo no lo llamaría una burbuja. Creo que hay algunos segmentos espumantes, si querés, burbujeantes, donde vas a tener una corrección, pero no llamaría a todo eso una burbuja. Yo creo que hay un elemento fundamental y estructural real detrás de la suba. Y hay un activo que siempre se debate si tiene fundamentos detrás o no, que es el Bitcoin. ¿Se puede sacar alguna conclusión ahí
en relación a lo que está pasando con el equity y la renta fija, tanta volatilidad en el precio del Bitcoin? Yo creo que el comportamiento que tuvimos este año, Bitcoin, fue muy interesante porque muchas veces la gente habla de Bitcoin como el oro digital o el oro virtual, pero vos fíjate que el oro y la plata por motivos un poco distintos, pero el oro en particular siguió muy fuerte y sigue tocando récords máximos, y el Bitcoin tuvo una corrección muy significativa. Y esa corrección, interesantemente, coincidió con un periodo en el que vimos problemas de liquidez en el mercado de fondeo en Estados Unidos. Recordemos que la Reserva Federal viene desde hace un par de años reduciendo el tema de su hoja de balance. Y al reducir el tamaño de su hoja de balance, reduce gradualmente las reservas o los encajes que los bancos mantienen en la Reserva Federal. Y esa es una medida tradicionalmente de liquidez del sistema financiero. Cuando la Reserva Federal piensa en el tamaño óptimo de su hoja de balance, piensa en cuál es el nivel confortable de reservas o encajes de los bancos. Porque lo que hace en definitiva es se desprende de bonos que tienen su portafolio, ¿cierto? Bonos del Tesoro que tienen su portafolio o bonos de lo que se llama MBS, Mortgage Backed Securities, bonos que están colateralizados con hipotecas. Al vender eso, retrae liquidez del mercado, porque los bancos se llevan, o el mercado se lleva esos bonos y entrega liquidez que está depositada en encajes en el Banco Central. Cuando la Reserva Federal, te decía, piensa en cuál es la liquidez que necesita para poder estabilizar la tasa de corto plazo, que es la que fija el Banco Central, piensa en las reservas que mantienen los bancos. Y hay mucha gente que sigue ese mecanismo de plomería, lo que se llama el plumbing del sistema financiero, que considera que al Banco Central se le fue la mano, que la Reserva Federal se le fue la mano y redujo las reservas demasiado. Y eso generó volatilidad en las tasas de repo y en las tasas de corto plazo. Y eso coincidió con la caída de Bitcoin. Entonces hay una sensación, creo, que Bitcoin se benefició enormemente durante un periodo de liquidez excesiva, y cuando esa liquidez se retrajo, Bitcoin se corrigió. No tanto así el oro y la plata, que cayeron inicialmente un poco, pero se han recuperado. Entonces, mi impresión es que Bitcoin, a diferencia de la posición, digamos, más establecida, que Bitcoin es una moneda de reserva, de valor, un sustituto del oro, yo creo que está mucho más influenciado todavía, a pesar de la escasez, por la volatilidad, por el apetito al riesgo y por la liquidez. Y creo que eso es lo que estamos viendo. En la medida en que la Reserva Federal recorte tasas y, sobre todo, en la medida en que empiece a agregar liquidez al sistema financiero, que es algo que han dicho que quieren hacer, yo creo que vamos a ver una estabilización de Bitcoin y probablemente un comienzo paulatino de la recuperación en el precio. Mencionaste el oro en precio récord. ¿Ves alguna correlación entre ese dato y que Berkshire Hathaway tenga su posición en efectivo récord? Sí, el oro, nuevamente, el oro es una reserva de valor, es un activo al que se recurre en términos de en tiempos de aversión al riesgo, y al margen de eso es una protección contra la tasa de inflación. Obviamente el cash no lo es. El cash sí es un activo que sirve en momentos de aversión al riesgo, en momentos que se tema una corrección a los activos, sean accionarios o de bonos, lo mismo que el oro. O sea, sí hay cierta correlación, pero creo que hay otros factores que influyen en la performance del oro. La primera es el temor a que la tasa de inflación se mantenga relativamente elevada por algunos años. La segunda, creo yo, es el hecho de que ha habido una diversificación en las reservas de los bancos centrales, de los grandes bancos centrales, y la verdad es que no hay un gran sustituto al dólar. O sea, el dólar ha sido la principal moneda de reserva. Se puede aumentar algo de la exposición al euro, se puede aumentar algo de la exposición al yen o inclusive al renminbi, a la moneda china, y después está el oro, y lo que hemos visto es bancos centrales que compran oro. O sea, lo hemos visto. Mientras hace 10, 15 años los bancos centrales se desprendían del oro, hoy acumulan oro, y con una oferta limitada, bueno, eso le pone presión, obviamente, al alza. ¿La situación fiscal de Estados Unidos es algo que quite el sueño? Sí, me preocupa, la verdad es que sí, que me preocupa bastante, porque no veo ni la voluntad de resolverla de manera fundamental. Creo que los aranceles de alguna manera contribuyen a estabilizar al menos la situación fiscal, pero no nos engañemos, los aranceles
países son un impuesto al consumo. En otros países hubieran puesto un IVA, un impuesto a las ventas, y lo hubieran hecho de manera abierta. En Estados Unidos hay tanta resistencia, sobre todo entre el Partido Republicano, a imponer nuevos impuestos o aumentarlos, que lo tuvieron que llamar un impuesto a los extranjeros, que sabemos que los extranjeros no están pagando. Entonces, yo en primer lugar no veo voluntad en ninguno de los dos partidos de resolver de cuajo el problema fiscal. Y en segundo lugar, no veo tampoco voluntad al diálogo, que es muy preocupante, ¿no? Porque los partidos se han polarizado y se han ubicado en dos posiciones muy contrapuestas. Los republicanos diciendo que quieren resolver el tema fiscal solamente recortando el gasto y, si es posible, al mismo tiempo recortando impuestos. Y los demócratas diciendo que solamente quieren hacerlo subiendo impuestos. Y mientras hace 20, 30 años se generaban comités de los 8 con 4 republicanos y 4 demócratas para trabajar en un proyecto de reforma consensuado, hoy es medio impensable. Entonces es difícil ver que se resuelva la situación fiscal en Estados Unidos sin un susto, o sea, sin que haya un susto en el mercado de bonos, por ejemplo, y que realmente eso haga en los dos partidos tomen conciencia del problema fiscal. Bueno, empezamos a bajar a la Argentina, a estas latitudes, para cerrar la entrevista. ¿Qué estás viendo para el 2026 para commodities y más específicamente para los que le importan a la Argentina hoy, que son la soja y el petróleo? Mira, yo diría para los commodities en general, pues uno puede bajar a los commodities específicos. Para los commodities en general hay dos fundamentales que son muy importantes, que son el crecimiento global, obviamente a mayor crecimiento, mayores precios, ceteris paribus, y a un dólar más débil, mayores los precios de commodities en dólares. En términos de la soja, estoy viendo una estabilidad de precios con, digamos, un riesgo al alza, sobre todo si China provee más estímulo monetario y fiscal y logra acelerar el nivel de actividad. El crecimiento chino ha venido, desacelerándose a lo largo de los años. Creo que hay algo de upside ahí. Veremos, siempre hay un factor climático, obviamente, que es difícil de predecir, pero para este año yo las proyecciones que he visto son de cosechas razonables, o sea, no récord, pero de cosechas razonables, por lo cual deberíamos ver cierta estabilidad de precios, como digo, con algún upside en el caso de que China crezca más de lo que se espera. En el caso de petróleo, la mayoría de las proyecciones lo que indica es una sobreoferta de petróleo, por lo cual creo que, a diferencia de la soja, podemos ver cierta estabilidad a donde ha estado los últimos meses, entre 55 y 60, pero con algún riesgo a la baja. Por ejemplo, si tuviéramos un cambio de gobierno en Venezuela, si tuviéramos un fin de la guerra en Rusia-Ucrania, o sea, hay factores bastante específicos que podrían eliminar parte de la prima de riesgo que está hoy alimentando el precio del petróleo y generar una baja adicional. Así que yo creo que en el caso de la soja veo precios estables con riesgo al alza, en el caso del petróleo precios estables con riesgo a la baja. Y pasando a lo que sería la vuelta de Argentina a los mercados de deuda. Sí, Caputo puso algo de paños fríos la semana pasada, apostando un poco más por ahora quizá a otros bonares, pero ¿qué tipo de riesgo país considerás que sería el óptimo para que Argentina vuelva a emitir deuda? Bueno, claramente el 9 y un cuarto que pagaron en el bono local a mucha gente no le cayó bien, así que debería ser más bajo el 9 y un cuarto. El bono del Tesoro hoy está a 4.10, ponele el bono de 10 años. Entonces yo diría, idealmente, un riesgo país unos entre 100 y 125 puntos básicos más bajo que el de hoy, entre 400 y 450, que lo ponga por debajo del 9%. Yo creo que ahí se puede empezar a tantear el mercado. No, tampoco hay que salir con montos siderales, pero a algo entre 8 y 8.5 se puede empezar a tantear el mercado. Hay que tener en cuenta que es una situación muy distinta a la de Macri o muy distinta a la de los 90, ¿no? Ese era un periodo en el que la Argentina tenía déficits fiscales y por lo tanto tenía necesidades netas de financiamiento. Había que emitir para financiar el déficit. Hoy estamos hablando de emitir para hacer rollover de la deuda que vence o para eventualmente sustituir algo del endeudamiento que tenemos con el Fondo Monetario con endeudamiento de mercado. Así que es como que hay más tiempo, hay menos presión, lo cual creo que es muy positivo. Pero me parece que todavía falta un poco. Obviamente hay reformas en el pipeline que serían muy importantes si se vieran para consolidar el humor de los inversores.
inversores, la reforma laboral, que se espera ahora para febrero, una reforma impositiva, eventualmente una reforma del sistema previsional, esa no, me parece que no tiene fecha por ahora, pero hay varias reformas en danza que creo que serían muy importantes para reforzar la percepción que tienen los inversores, por ahora frágil, de que el gobierno es capaz de generar consensos en el Congreso para aprobar reformas que no se han podido aprobar durante muchísimos años y obviamente no se pudieron aprobar en los primeros 2 años de gobierno. Yo creo que con eso podemos ver, con eso y recortes de tasas en Estados Unidos, o sea, mercados estables globales, podemos ver una compresión gradual de la prima de riesgo país que permita salir al mercado en 2026. O sea, obviamente por un lado está el peso reputacional de la Argentina histórico de tantos defaults, pero poniendo a eso a un lado, lo que sí ves como factor de compresión son las reformas, que el gobierno tenga éxito en las reformas. Sí, totalmente, sí. Perfecto. Eso es muy importante. Sí. Y dicho todo esto, ¿qué activos argentinos elegirías para el 2026, suponiendo que estamos hablando de un apetito de riesgo moderado y pensando en activos que comprarías en enero y cerrarías los ojos hasta el 2027? A ver, empecemos por mi visión macro. Yo estoy optimista, yo creo que el 2026 se perfila, siempre puede haber shocks y sorpresas, pero se perfila como un muy buen año para la Argentina. Es un año muy distinto a terceros años de otros gobiernos en varias dimensiones, pero la fundamental es que en el segundo año no hubo un deterioro fiscal de cara a las elecciones. Se mantuvo la cautela fiscal y llegamos al tercer año del gobierno de Milei, de lo que puede ser el primero de dos turnos del gobierno de Milei, con una situación fiscal bastante sólida. Eso le da espacio a Milei, al gobierno, lo torna menos vulnerable en un contexto que también se diferencia de 2018, porque recordemos que en 2018 la Argentina, que llegaba con un déficit de cuenta corriente enorme, déficit de cuenta corriente externo enorme, con un déficit fiscal todavía muy sustancial a fines de 2017, con un cambio en la meta de inflación, o sea, una cantidad de factores que realmente resquebrajaron la confianza de los inversores hacia 2018. En 2018 la Reserva Federal empieza a acelerar el ritmo de suba de tasas y bueno, y aparte tenemos un shock externo climático que le pega a la cosecha gruesa y que fue muy, muy negativo. Creo que es un escenario distinto el que enfrentamos de cara al 2026, con tasas en Estados Unidos estables o tal vez a la baja. Panorama de los commodities o de la producción de soja pinta razonablemente bien y si bien el déficit de cuenta corriente se ha ampliado en relación a 2022-2023, todavía es de un nivel razonable en un contexto en que vamos a ver mayor producción o mayores exportaciones de energía, de minerales, agro, etcétera. Así que creo que es un buen panorama el que enfrenta la Argentina. Creo que con la baja de tasas que hemos visto post elecciones deberíamos también ver una recuperación del nivel de actividad doméstico y en ese contexto creo que deberíamos ver alguna mejora en el precio de los bonos en dólares, deberíamos ver una mejora en el precio de las acciones fines de los bancos en particular por baja de tasas y crecimiento del crédito que espero que se dé en 2026 y también el sector energético sigue siendo un sector muy pujante con el riesgo que mencioné del precio del petróleo, pero es un sector Vista, Pampa y YPF es un sector todavía muy pujante, así que yo creo que esos son los sectores diría favoritos. Por supuesto, siempre están las empresas líderes como Mercado Libre, que yo creo que va a seguir creciendo y desarrollándose muy bien en toda Latinoamérica. Y ahora sí, para cerrar, Alberto, y muchísimas gracias por tu tiempo hasta ahora, muy generoso, te pregunto por tus libros de economía conversada. ¿Qué te motivó a escribirlos y de qué se trata la trilogía? Dale. Bueno, Economía Conversada es una trilogía que nació de la idea que yo tenía de que la economía o el estudio o la comprensión de la economía no debería estar limitada a los profesionales. Es un idioma fundamental para entender nuestras decisiones cotidianas, las decisiones de los gobiernos que nos afectan, tanto a nivel micro, sea para comprender el comportamiento de los mercados, o a nivel macro, como te decía, el de los gobiernos a nivel local o internacional. Y hablando con amigos que no son economistas y que creen, muchos de ellos que entienden economía,
cuando yo les decía, pero ¿por qué no te sentás y estudiás economía en serio? O sea, si querés opinar de economía, tenés que sentarte, sean amigos, sean políticos, sean algunos periodistas, sean abogados. Yo, o sea, mi educación de grado la hice en la UBA, en la abogacía. Yo siempre sentía que, bueno, la gente tocaba un poco de oído, pero no existía la voluntad de sentarse, agarrar un manual y estudiar economía de cero. Y la respuesta siempre era, nunca entendí las matemáticas, a mí las matemáticas me supera, vos ponés 2 ecuaciones y yo me nublo, ponés una gráfica con curvas y no entiendo de qué me hablas. Y lo que se me ocurrió fue escribir un libro que empiece de cero en economía, realmente de los principios más básicos de la economía, hecho en forma de diálogo socrático. Entonces se me ocurrió armar diálogos entre Sócrates y uno de sus alumnos, Glaucón, donde Sócrates le enseña economía a Glaucón. Glaucón hace preguntas y Sócrates la respuesta. Entonces es todo analítico y verbal, ¿no? Hay muy poco, de vez en cuando hay alguna fórmula muy básica, aritmética, pero es todo analítico y verbal. Y eso lo suplementé para los temas de actualidad con entrevistas simuladas a economistas conocidos. O sea, puede aparecer Paul Krugman o Larry Summers o Domingo Cavallo, gente así que habla de distintos temas para darle un tono más de actualidad al libro. Está dividido en 3 tomos. El primero habla de microeconomía, el segundo de macroeconomía con un foco a la economía doméstica y el tercero economía internacional. Y bueno, lo acabo de publicar también en inglés, para los que prefieren inglés o los que tienen familiares afuera o amigos afuera, que se llama Talking Economics, que se puede conseguir en Amazon, en Google Play o en Apple Books, y la versión en castellano también se puede comprar en Argentina vía Mercado Libre. ¿Y cuántos años de trabajo fue o meses? No sé cuánto habrá demorado. Sí, muchos. O sea, empecé muy despacio. La verdad es que empecé muy despacio hace 3 o 4 años con la idea y bueno, hice algunos capítulos y después en el último par de años aceleré bastante. Contraté un par de personas que me ayudaron también, economistas que me ayudaron a revisar los textos y a corregir cosas y asegurar que hubiera consistencia. Un trabajo, la verdad, bastante intenso durante un tiempo, con muchísima edición y con ilustraciones también, que las hicimos con inteligencia artificial y quedaron muy divertidas. Bueno, dejamos acá entonces la recomendación para la audiencia del podcast. Alberto, nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo, por estar acá con toda la audiencia de BloombergLinea.com. Muchísimas gracias a vos, Francisco, y espero que termines muy, muy bien el año y te deseo un muy feliz 2026. Muchas gracias, igualmente. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo. Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Deel. Seamos honestos, la mayoría de los softwares de recursos humanos no son precisamente agradables de usar. Deel es diferente, es nativo en IA. Siempre está en cumplimiento y crece contigo, ya sean 5 o 50,000 personas. TI, recursos humanos y nómina, todo en una plataforma que simplemente funciona. Compruébalo en deel.com/línea. Para mayor información, haz clic en la descripción.